Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno está buscando una salida jurídica al reto que implica que el grupo armado de Iván Márquez quiera entrar al proceso de paz total. Así lo reveló el ministro del Interior, Alfonso Prada. El caso de la llamada Segunda Marquetalia divide opiniones. Unos lo consideran un grupo desertor de los acuerdos de paz de La Habana, que por lo tanto no merece tratamiento político. Otros aseguran que Márquez fue víctima de un entrampamiento. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Se desploma la intención de inversión en el país, mientras que en agosto de 2022 el 47.1% de los empresarios aseguraba que las inversiones se mantenían. En este año solo el 27.5% hablan de proyectos de inversión en el país. Así lo revela una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, anunció hoy que iniciará un programa de visitas puerta a puerta a los hogares de los colombianos que tienen deudas en impuestos. La entidad proyecta que son 400.000 las personas que tienen deudas pendientes por concepto de impuestos. Con este programa, la DIAN pretende recaudar unos 12 billones de pesos. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Decenas de miles de muertos, cientos de miles de heridos, millones de desplazados, crisis mundial y temor a una guerra nuclear. Es el balance en el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Pese a que los ucranianos soportan la despiadada ofensiva rusa, la crisis humanitaria es inevitable. Ya hay más de 8 millones de ucranianos refugiados y cada día cientos son desplazados. En medio de la escalada del conflicto, Putin anuncia el despliegue de nuevos misiles intercontinentales y aumenta la amenaza contra Occidente. Rusia arrecia la ofensiva. Ucrania sufre 90 bombardeos en las últimas 24 horas. Hombre protagoniza 3 tiroteos en Florida. Asesina a 3 personas y deja varios heridos. Se agudiza el caos por tormenta en Estados Unidos. Ya hay más de 5.000 vuelos cancelados y más de 7.000 vuelos demorados. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Se cumple un año desde el inicio de la invasión por parte de Rusia a Ucrania, que ha dejado una arrasadora destrucción y un inimaginable sufrimiento. La ofensiva militar rusa ha provocado la muerte a más de 7.000 civiles y a millares de soldados de ambos países. También se han reportado más de 71.000 casos de presuntos crímenes de guerra. El 24 de febrero de 2022, el sonido de las alarmas antiaéreas volvieron a sonar en Kiev y en gran parte de Ucrania por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, debido al comienzo de una invasión por parte de Rusia que venía escalando desde el 2014, cuando Moscú se anexionó la península de Crimea. El presidente Vladimir Putin anunció el inicio de la que llamó Operación Militar Especial para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania, con el que esperaba tomarse esta antigua república soviética en una ofensiva relámpago que empezó en diversos frentes y que durante los primeros días logró avanzar hasta solo unos kilómetros de la capital Kiev. Por un segundo, Rusia parecía tener éxito en su objetivo en medio del terror que producía ver los tanques y las tropas rusas en las calles durante su arremetida, que fue marcada desde su arranque por los abusos y la devastación causada por los implacables bombardeos de artillería y misiles rusos. Sin embargo, las fuerzas ucranianas lideradas por el presidente Volodymyr Zelensky se mantuvieron firmes y el presidente no abandonó el país pese a las recomendaciones de sus aliados occidentales. La inusitada resistencia de Kiev cambió la dinámica del conflicto y pese a que el Kremlin inicialmente ocupó importantes posiciones como la planta nuclear de Chernobyl, tuvo que ir retrocediendo poco a poco debido a las grandes dificultades logísticas para reabastecer sus tropas y el masivo apoyo militar que empezaron a ofrecer los aliados occidentales liderados por Estados Unidos y la OTAN.
De una ofensiva relámpago se pasó a una guerra de desgaste y urbana que se convirtió en sinónimo de inimaginable sufrimiento, destrucción y terribles crímenes como los descubiertos en la ciudad de Bucha, donde centenares de cadáveres de civiles ejecutados a sangre fría, algunos de ellos con las manos atadas y señales de tortura, fueron hallados en las casas y fosas comunes en esta localidad de las afueras de la capital ucraniana. Y tras un año de guerra, el conflicto parece lejos de terminar y se ha enquistado en el Donbass, una disputada región en el este de Ucrania que Rusia no logra dominar en su totalidad y que fue escenario de varias contraofensivas exitosas de las tropas de Kiev, que espera sofisticados sistemas antimisiles, tanques e incluso casas de combate para responder a la importante movilización militar que realiza el Kremlin en esta zona. A lo largo de la invasión han fallecido más de 7.000 civiles y casi 12.000 han resultado heridos según la ONU, que reporta más de 71.000 casos de presuntos crímenes de guerra, mientras las agencias de inteligencia estadounidenses estiman que al menos 200.000 combatientes de Moscú y Kiev habrían muerto o resultado heridos. Tras un año de la invasión de Rusia a Ucrania, millones de ucranianos han tenido que huir de sus hogares, la mayoría de ellos hacia Polonia. Los refugiados, que alcanzan los 8 millones, gran parte de ellos mujeres, ancianos y niños, piden a la comunidad internacional que no abandonen a su país. Un año después de la invasión rusa a Ucrania, un tercio de la población del país se ha visto obligada a huir de sus hogares. Casi 8 millones de refugiados han huido del país y casi 6 millones de personas están desplazados dentro de Ucrania. Polonia y sobre todo la capital Varsovia ha recibido a más de 1,5 millones de ucranianos. Otros ciudadanos han conseguido refugiarse en países vecinos como Hungría, Moldavia, Rumania y Eslovaquia. Lo que ha enseñado esta guerra a todo el mundo es que cualquiera de nosotros puede ser afectado por un conflicto y cualquiera de nosotros puede ser refugiado en cualquier momento. La Unión Europea y países individuales desde un principio anunciaron estar abiertos a apoyar a todas las personas que se han visto afectadas por esta guerra, por eso los refugiados no tienen que pasar por un procedimiento de asilo. Las compañías ferroviarias de varios estados como Polonia y Alemania han permitido de viajar en tren de forma gratuita. Durante el año de guerra, alrededor de 195.000 bebés nacieron en Ucrania en 2022. Muchas mujeres embarazadas se vieron obligadas a dar a luz en sótanos y refugios antiaéreos en condiciones terribles. La guerra y el desplazamiento masivo que ha causado esta ofensiva ha aumentado los riesgos de violencia para mujeres y niñas, incluida la violencia sexual, explotación y abuso. Con todo esto y con los continuos bombardeos que vive día a día Ucrania y que el presidente ruso Vladimir Putin ha manifestado seguir con su operación especial, la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados espera que sean miles de personas más las que salgan de Ucrania para huir de la guerra. El mandatario ruso Vladimir Putin elevó la amenaza a Occidente. En un discurso anunció la reactivación de sus fuerzas nucleares, incluido el despliegue de nuevos misiles intercontinentales tipo Sarmat. En un discurso con motivo de la festividad del Defensor de la Patria y un día antes del primer aniversario de la invasión de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que Rusia mantendrá una mayor atención en el aumento de sus fuerzas nucleares, manifestando la instalación de los nuevos misiles intercontinentales pesados Sarmat. Будем и дальше насыщать войска передовой техникой. Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений. Осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, воздушно-космических сил. Asimismo, el líder del Kremlin aseguró que continuará la producción en masa de misiles hipersónicos, Kinzhal, basados en el aire, y que iniciará el suministro masivo de proyectiles Zircon, un tipo de arma asentada en el mar, con la que Moscú pretende equipar a sus submarinos. En conjunto a unas acciones con las que el Kremlin apunta a renovar sus fuerzas estratégicas por tierra, mar y aire, con la mirada puesta en Occidente. El Estado Mayor del Ejército ucraniano informó que ha respondido a casi un centenar de ataques rusos en tan solo 24 horas. Se recrudecen los ataques contra Ucrania. El ejército del país respondió en las últimas 24 horas a unos 90 ataques rusos dirigidos principalmente contra zonas del noreste y el este de Ucrania, donde se concentran los mayores combates entre ambos bandos.
Según el Estado Mayor del Ejército ucraniano, la ofensiva rusa se concentra en la región de Kharkov, en el noreste, y en las vecinas de Lugansk y Donetsk, en el este, ambas fronterizas con Rusia. En la estratégica localidad de Bakhmut, el ejército ucraniano asegura que los enfrentamientos se mantienen calle por calle, dado que el control de la zona permitiría a cualquiera de los bandos disponer de un corredor seguro para transportar armas y soldados. Además, informaron que Rusia lanzó 19 ataques aéreos y 37 ataques con sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple durante el último día, causando daños en pueblos y aldeas e hiriendo un número no especificado de civiles. En 3 tiroteos diferentes en Florida, Estados Unidos, un hombre asesinó a 3 mujeres, una niña de 9 años, una mujer adulta y a una periodista. Investigadores aún están tratando de determinar lo que motivó una serie de tiroteos mortales en un vecindario a las afueras de Orlando, Florida, cuyo autor sería el mismo hombre, un joven de 19 años identificado como Kate Moses, quien abrió fuego contra un fotógrafo y un reportero que se encontraban cubriendo el asesinato a tiros de una mujer ocurrida por la mañana y de la cual Moses es el principal sospechoso. Cerca de allí, el mismo atacante entró a una casa sin motivo aparente y disparó a una mujer y a su hija de 9 años. Las víctimas fueron trasladadas al hospital, pero la niña y el reportero murieron como consecuencia de sus heridas. The shooting this morning, the 2 shootings of the 2 news reporters and the shooting of the mother and the 9-year-old child are all connected. The same suspect, Mr. Moses, is responsible for all those shootings. He's been charged, formally charged in the murder this morning, and we expect charges soon on all of the other victims. Las autoridades aún no logran esclarecer los hechos, aunque detuvieron al atacante, que no tenía ningún vínculo con la madre y la hija a las que disparó, ni tampoco con los periodistas, aunque sí conocía a la mujer asesinada más temprano. Una poderosa tormenta invernal en Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados, fuertes nevadas y también miles de hogares sin luz. La tormenta invernal, que tiene en alerta a más de 65 millones de personas en Estados Unidos, continúa con nevadas que pueden alcanzar hasta 60 centímetros y que ya han llevado a cancelar vuelos e interrumpir el suministro eléctrico de miles de hogares. Según la más reciente actualización de las autoridades, hay más de 850,000 viviendas sin electricidad, los más afectados los estados de Michigan e Illinois. Escuelas de las Dakotas, Minnesota y Wisconsin cerraron preventivamente antes de la llegada del sistema de clima severo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos de tormenta invernal, ventisca y vientos fuertes para franjas del oeste y el centro norte. En el oeste, en un evento extremadamente raro, los condados de Los Ángeles y Ventura, en California, estarán bajo advertencias de ventisca desde este viernes por la mañana hasta este sábado por la tarde. Además, más de 2.000 vuelos han sido cancelados hacia, desde o dentro de Estados Unidos y miles más presentaron retrasos. Las temperaturas pueden descender hasta menos 29 grados Celsius este jueves y hasta menos 25 el viernes en zonas de Dakota del Norte. Los ataques cibernéticos a smartphones han aumentado y son cada vez más sofisticados. Por eso a continuación les hablamos de los antivirus que refuerzan la protección de esos dispositivos. Los usuarios de dispositivos móviles a veces olvidan que existen amenazas como descargar contenido pirata, entrar en sitios web poco seguros o abrir un correo electrónico de una identidad bancaria falsa para comprometer la seguridad de su smartphone. Y aunque sistemas operativos como EMUI 13 brindan a sus usuarios innovadores refuerzos de seguridad y privacidad para proteger la información personal de sus usuarios y controlar el acceso que tienen las aplicaciones de datos sensibles, instalar un antivirus es útil para añadir mayor seguridad. Estos pueden descargarse en cualquier tienda de aplicaciones como la App Gallery, y algunos altamente recomendados son Avast Mobile Security, AVG Antivirus o Bitdefender, que incluyen herramientas como la validación de enlaces para evitar ser víctima de phishing, revisión adicional de seguridad en las aplicaciones antes de su instalación, análisis de los archivos descargados e incluso permiten guardar documentos y fotos en un sistema de baúl encriptado. Muy buenas noches. En los últimos días hemos recibido muchas quejas por la situación de nuestra isla de San Andrés. Las denuncias parecen mostrar una isla a la que le falta mucha inversión y mucha atención por parte del gobierno central y algo también el gobierno regional. Nuestra corresponsal
Gisela Livingston nos envió hoy el siguiente informe sobre San Andrés. Lo más grave de todo es que por esta situación de falencias gravísimas en el aeropuerto, ni siquiera hay aire acondicionado, y la situación de abandono, el turismo ha caído sensiblemente. En el mes de diciembre, que es un mes por excelencia apto para la generación de visitantes, el turismo decreció 13.2%, según el informe oficial del DANE en diciembre. Imagínense el resto del año. La situación, señor doctor Ever Hawkins, gobernador de la isla, nos parece preocupante, y la gente sandesana se está quejando del abandono, no tanto de parte suya como del gobierno central. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra isla? Bueno, Yamil, muchas gracias, un especial saludo, gracias por esta oportunidad. Sí, debemos reconocer, partiendo de lo que usted presenta, el aeropuerto. El aeropuerto de San Andrés está bajo la Aeronáutica Civil de nuestro país. Nosotros teníamos como departamento, tenemos la propiedad sobre la parte externa, que son los parqueaderos y el área externa del aeropuerto. Nosotros le entregamos ya a la Aeronáutica esos predios porque estaban adelantando junto con la Agencia Nacional de Infraestructura una IP para constituir una APP. Hoy pues estamos esperando al final cuál es la decisión para concesionar el aeropuerto. Pero sí es preocupante, tal como usted lo plantea, tenemos un aeropuerto que no está a la vanguardia del número de visitantes anuales que tenemos. Es que nos dicen que en el aeropuerto no hay aire acondicionado, los baños del primer piso no funcionan, no hay jabón en los baños, difícilmente se logra agua. Mejor dicho, el aeropuerto de San Andrés invita a no ir, o ir y no volver. ¿Cómo hacemos, gobernador, para salvar el aeropuerto?
Bueno, primero nosotros hemos buscado varias alternativas. Se lo planteamos al gobierno nacional, ¿A quién? digamos al gobierno saliente y al actual. No, pues, pero ¿a quién? Para llamarlo y preguntarle. Bueno, directamente al ministro de Transporte, al presidente, también le hemos hecho el llamado al doctor Gustavo Petro para poder buscar una solución en concesionar urgentemente el aeropuerto o buscar que la aeronáutica haga la inversión. Pero no hemos tenido hasta ahora una respuesta oportuna, porque ya el año pasado, al 2022, nos visitaron más de 1.300.000 turistas, histórica cifra, pero la gente sí se queja del terminal. Entonces, eso afecta y de hecho, pues los mismos empresarios locales y el gobierno departamental hemos hecho ese clamor. Ya hicimos nuestra parte, ya la competencia es de la Aeronáutica y de la Agencia Nacional de Infraestructura y a ellos le pedimos urgentemente que nos contesten cuándo nos van a concesionar o qué otra alternativa tienen considerada para nosotros. ¿De quién depende el aeropuerto? ¿De la Aeronáutica o de los dos, de usted y la Aeronáutica? La Aeronáutica, de la Aeronáutica y en tratándose de concesiones, pues de la Agencia Nacional de Infraestructura. Son los dos actores, están en proceso, pero no hemos tenido respuesta. Perdón, ¿en proceso de constituir la APP para poder concesionar el aeropuerto. ¿Lo van a privatizar? Van a privatizarlo. Hoy está en manos eminentemente público. Y obviamente no funciona. No funciona, Yamit, porque el problema es que para comprar un jabón, para poder hacer situaciones administrativas, mientras sea el Estado que esté por medio, no funciona. ¿Está abierta ya la licitación? Esa es la información que le solicitamos al director de la Aeronáutica en reunión la semana pasada y no hubo respuesta. Estamos esperando que exista una respuesta para saber cuál determinación van a tomar. O la privatizan o hacemos una alianza con los privados y con lo público. Pero no hay todavía una decisión. No hay una decisión. Pues después del empalme entre los dos gobiernos perdimos... No hay decisión ni de APP ni de adjudicación al sector privado. Exactamente. No tenemos respuestas. ¿Quién la debe tomar? En este momento la Aeronáutica nos debe manifestar qué es lo que está haciendo la Agencia Nacional de Infraestructura. Le prometo que en la edición de mañana entrevistaremos al señor director de Aeronáutica porque vamos a emprender una campaña para pararle bolas a San Andrés. Es el destino más distante de Colombia y no tener un aeropuerto a la vanguardia de 1.300.000 pues nos afecta. Yo no puedo desconocer que eso es una situación que hay que resolver urgente. Entonces, ya sea la decisión que tomen, porque no está bajo mi fuero constitucional tomar determinaciones sobre el aeropuerto, porque no es mío, es de la Aeronáutica Civil. Pero mire, gobernador, cuando uno entra a San Andrés, tiene que pagar 110.000 pesos en efectivo, impuesto que estableció usted o el gobierno departamental. ¿Qué hacen con esa plata? 1 millón de visitantes, multiplique por 110.000. Sí, Yamit, mire, yo explico, la cifra actual ajustada al 2022 está en 124.000 pesos. 124.000 pesos, que la congelamos a tarifa 2022. No aumentamos, se había aumentado, pero decidimos mantener con la Asamblea la tarifa del 2022. ¿Qué se hace con esos recursos? Usted lo dice muy bien, 1 millón de visitantes representan, por ejemplo, el año pasado 171.000 millones. ¿Qué se está haciendo con esos recursos? Ya arrancamos los procesos para la infraestructura pública. ¿Pero cómo arrancamos si usted está terminando? Sí, ha sido una administración atípica. Todo lo que nos ha tocado nos ha correspondido. No teníamos la capacidad técnica de responder para estructurar tantos proyectos, porque no podemos olvidar que los gobiernos que han antecedido me dejaron problemas. No me he quejado de esos, por el contrario, los solucioné. Una vez los logramos solucionar, por fin logramos adelantar proyectos que hoy suman 252.000 millones, de los cuales 190.000 obedecen a rentas propias, y ahí está incluido todo lo que nos ha ingresado por tarjeta de turismo. ¿Y quién está controlando las inversiones que usted ha hecho con semejante cantidad de dinero que recogió cuando le cobran a uno por entrar a la isla? Bueno, lo hacen las contralorías. Quiero decirle al país algo, Yamit, y es algo muy importante. Las obras que entregamos nosotros con los procesos licitatorios, mediante pliegos tipo, no se ha entregado anticipos. San Andrés ha tenido la mala experiencia que los anticipos se pierden, desaparecen y las obras han quedado inconclusas. Ya nosotros arrancamos todos los proyectos de infraestructura, andenes, vías, sitios de interés turístico, con
la fuerza económica de quienes tuvieron la posibilidad de ser los beneficiarios de esta contratación. Entonces, por ese lado, pues la Contraloría le va a quedar fácil porque no hemos entregado anticipos, no hay que vigilar el anticipo porque no se ha dado. Por el contrario, las obras aspiramos a que se entreguen rápido, con buena calidad y se va pagando parcialmente con la entrega. Sí, no, pero digo, eso es con respecto a los compromisos de la nación. Pero me queda la duda sobre qué está haciendo o qué hizo usted. Son recursos nuestros, Yamil. Sí, no, pero ¿qué hizo usted? Su pedido está terminando. ¿Qué hizo usted con esa cantidad de dinero que recogió? Eso es todo lo que hemos recogido. Nosotros en el 2021 tuvimos 9 meses, digamos, en el que pudimos aperturarnos y mejorar nuestra economía. En el 2021, en el 2022, pues los recursos se recaudaron y con lo que recaudamos hasta agosto del 2022 logramos constituir vigencias futuras. Ahora, lo que nos quede de saldo de esos 6 meses lo podemos adicionar para todos los proyectos que hay, tanto en infraestructura como para el sector ambiente. ¿Cuántos gobernadores de San Andrés han estado detenidos por corrupción? Bueno, digamos, en este momento hay 2 privados de la libertad. Inclusive, pues yo tuve ese infortunio en pandemia, pues tuve que soportar también bastantes situaciones difíciles, pero la gracia a Dios estamos al frente. ¿Usted fue detenido? Sí, señor. Yo injustamente detenido. ¿Por qué lo detuvieron? Pues la Fiscalía consideró que en el momento en que estábamos promocionando y haciendo, digamos, toda la estrategia de comunicación para nuestra comunidad raizal y toda la comunidad en general sobre el tema COVID en nuestro idioma criol, consideraron que eso no debió hacerse. La Contraloría estableció de que nosotros solicitamos en una urgencia manifiesta, uno no debe hacer estudios previos. Nosotros hicimos todos los estudios previos, presentamos la solicitud, digamos, para urgencia manifiesta y la Fiscalía consideró que eso no debió hacerse. La Contraloría hizo todo lo correspondiente, no encontró ninguna falencia. Y pues nos tocó afrontar situaciones muy complejas que han dificultado el accionar de la administración para responder con mayor rapidez a lo que usted ¿Cuánto tiempo estuvo usted privado de libertad? 7 meses. 7 meses. 7 meses. ¿Y 2 antecesores suyos siguen presos? Sí, señor, desde el 2012. Es difícil y le voy a decir a todo el país, a usted especialmente, que gobernar una isla como el archipiélago de San Andrés no es un tema fácil en el sentido de que los que te rodean a veces no tienen los conocimientos suficientes, algunos sí, otros no. ¿Conocimientos de honestidad? Digamos, del conocer el actuar y la administración pública. Porque cuando no se conoce bien cómo debes actuar en la administración pública, allí es donde aparecen los problemas. Lo que usted está diciendo es que yo no fui sino los que nombré. No, porque uno tiene servidores, empleados públicos que están allí desde años en carrera administrativa y demás. No hablo por secretarios de despacho que son discrecionales. ¿Fueron ellos los autores de las Ahí se trabajó con ellos y sí, pues nosotros no encontramos ningún problema, ninguna situación. No estoy diciendo que lo que hicimos estuviese mal, por el contrario, consideramos que fue injusto lo que se hizo y eso lo logramos demostrar con nuestra libertad y también pues con nuestra defensa. ¿Y usted recuperó su libertad por sentencia cumplida o por declaratoria de inocencia? No, me revocaron la medida de aseguramiento por violar mi presunción a la inocencia, que es una violación a la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte pues del bloque de constitucionalidad de Colombia, y logré pues en esto demostrarle al magistrado que pues, fui injustamente privado de la libertad. Y aquí estamos pues dando la cara y enfrentando todos estos desafíos heredados digamos, de gobiernos que tuvieron problemas y que al final pues también me complicaron mucho el accionar administrativo y público para dar resultados más rápidos. Acuérdese también que tuvimos 2 huracanes y eso fue un huracán devastador, el Iota, que nos afectó también a San Andrés, pero nos devastó Providencia. Entonces han sido situaciones muy complejas para nosotros. Sí, pero gobernador, mire, a uno lo detienen 7 veces, 7 veces que pierde de su vida y no pasa nada después cuando lo hayan inocente. Sí, lo que pasa es que en este sentido nosotros no
no podemos dedicarnos, eso será después cuando los abogados digan cuál va a ser el proceder, porque yo pedí también protección ante la CIDH, porque es que el tema del arraigo y la privación de la libertad no puede estar al capricho de quien tenga el poder y decidir a quién priva la libertad y a quién no, tanto por delitos que puedan considerarse muy graves y por otros menores. Entonces, ese es el problema de nuestro sistema colombiano, que también no está acorde al sistema interamericano. Nos dicen que no hay puentes de abordaje en el aeropuerto, que San Luis, el pueblito hermoso de San Andrés, está colmado de basuras, que como vimos en el video, pues las calles y las playas, ¿qué hacemos con San Andrés? La situación de San Andrés, señor gobernador, parece ser tan difícil que, mire, de 35 vuelos diarios que había desde Bogotá, Medellín, Cali, etcétera, hasta la isla, 35. Hoy no hay sino 18. Es decir, una falta de oferta aérea porque no hay demanda. Sí, demanda tenemos. Yo le voy a resumir la crisis que se nos está avecinando y que ya la estamos sufriendo. Y es que, tal como usted lo dice, bajar de 35 vuelos a 18 vuelos, pues tiene un impacto fiscal grande. Sí. Primero en la tarjeta de turismo, sí, como me lo preguntaba al principio de esta gran entrevista. El problema es que perdemos casi 70.000 millones este año si no resolvemos el problema. Pero ¿dónde radica el problema efectivamente? Es increíble que el departamento archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catalina, comparta 7 fronteras con 7 países. Y no estamos dentro del decreto 1073 del 2015, que excluye a los departamentos de frontera de los gravámenes del impuesto global al combustible, IVA y demás. ¿Usted sabe cuánto corresponde la tasa impositiva para el combustible? El 50%. Somos el destino más distante del territorio colombiano, especialmente Bogotá, a 2 horas, en donde se ha vuelto muy costoso para las aerolíneas operar. Sin embargo, creemos que con la misiva que le enviamos a la ministra de Minas, en las reuniones con el señor presidente de la República, le hemos pedido que por favor intervenga y nos incluya en el decreto para excluirnos de esa carga impositiva. Creo que le daremos un respiro al archipiélago, y eso es la petición, Yamit, que estamos haciendo desesperadamente, porque la crisis que se avecina, usted lo resumía en el tema de diciembre, pero le digo yo, en enero bajamos un 23% en ocupación y en febrero un 47%. Entonces, si seguimos así, es un tema. Viene Semana Santa y el golpe económico también para el sector formal del turismo, que ya me anuncia de que de no resolver este tema vamos a tener despidos. Pero también el sector informal me preocupa. El 65% de los habitantes del archipiélago viven del día a día de lo que le entra en turismo. Entonces la situación que se avecina es compleja. No, terrible, terrible. Y con todo respeto, gobernador, hay muchas cosas de las que usted es responsable, es decir, sí, claro, que hay que arreglarlas. Así es. Por ejemplo, nos dice un sanandresano lo siguiente: la estrategia para recuperar la llegada de turistas debe ser integral. Primero, debe haber un aeropuerto digno, que no lo hay. Culpa aeronáutica. Aeronáutica. Segundo, debe haber un buen hospital, que tampoco lo hay. ¿Qué pasa con el hospital? El hospital estaba entregado a privados. Nosotros lo convertimos en una empresa social del Estado, cumplimos con el plan de desarrollo. Hoy no hay ningún personal que esté falta de pago, como ocurría cuando lo tenían los privados. Estamos iniciando la otra semana inversiones para el nuevo bloque, para sacar consulta externa y dejar hospitalización como el tema de oncología, urología, cardiología y sobre todo una unidad de diálisis. No tenemos unidad de diálisis y todos nuestros raizales y residentes han tenido que irse del archipiélago para mantenerse en vida. Y a partir del otro mes, a finales, tenemos ya próximos a inaugurar esa unidad de diálisis que le daría pues calidad de vida. Y esto sin decir que hay que mejorar todas las inversiones para que el hospital deje de ser un hospital de segundo nivel, estando alejado a 400 millas náuticas de Cartagena o Barranquilla, que son los hospitales más cercanos. Necesitamos tener un hospital de tercer o cuarto nivel completo. Ahora, mire, sobre la entrada a San Andrés, nos dicen que se debe digitalizar
la tarjeta Ocker se llama, ¿no? Así es. De la tarjeta de entrada. Pues porque estamos todavía con un sistema arcaico que eso ya totalmente en desuso. ¿Qué hacer? Sí, ya nosotros estamos trabajando para mayo, ya tendremos la digitalización de la tarjeta con código QR, pago en línea. Le quitamos a las aerolíneas el tema del manejo de la tarjeta porque las aerolíneas prepagaban las tarjetas y ellas volvían a vender en el aeropuerto a los turistas. Con eso, más el sistema de seguridad que tenemos para enlazar con Migración Colombia y la Policía Nacional, va a permitir que sea más eficiente la atención al ingreso y sobre todo mirar que no se nos colen personas con antecedentes penales que también han ido a la isla a delinquir y nos han ocasionado en algunos momentos problemas de orden público. Pero es que además nos dicen, gobernador, que el problema de las aerolíneas, el descenso en las frecuencias diarias, es porque la tarifa no es rentable. Afirmativamente, usted lo ha dicho y por eso me reitero. Si no tenemos un gobierno nacional que nos responda rápidamente, porque señor Yamit, usted ha dicho algo muy importante. Mire, aquí a Cartagena usted puede irse en bus, en carro, a Santa Marta, a Barranquilla, que son destinos de playa. Pero a San Andrés, ¿en qué va? Solo en avión. Si no hay una forma para que nosotros quedemos incluidos dentro de esa excepción al pago de impuestos, pues nosotros vamos a ser inviables porque estamos a 2 horas. Y eso es lo que las aerolíneas, con todo y eso, hemos tenido el apoyo de las que están volando actualmente, quieren mantenerse, pero necesitamos que el gobierno nacional nos permita para aumentar y recuperar ese número de frecuencias que teníamos para sostener económicamente el archipiélago. Y nos dicen también, señor gobernador, que los taxis, todos, deberían tener tarifas impresas, porque se quejan los visitantes de que a veces el cobro es excesivamente vulgar. Sí, es cierto, yo acepto, realmente eso ha sido un trabajo que hemos venido mejorando con los taxistas. Y tenemos las tarifas. Hay situaciones culturales, aspectos culturales que a veces inciden en que se pueda dar a entender lo que se puede lesionar un destino en donde no, por ejemplo, era difícil uniformarlo, lo logramos. Ahora el tema de las tarifas ya aceptamos, llegamos a un acuerdo, ahora necesitamos que las pongan y en el aeropuerto a su entrada, pues también tener que el turista sepa que a dónde va, cuánto le cuesta, porque también sabemos que hay desafortunadamente personas que no son conscientes de la situación, se aprovechan, sobre todo extranjeros, y terminan dañando el destino. Sí, permítame decir esto, gobernador, es que a uno le duele muchísimo que el país se estremece por la selección Colombia, pero por una isla como la nuestra, con tanto valor, no solamente histórico y turístico, sino valor de soberanía. Y hay que pensar y revisar todo lo que significa nuestra plataforma alrededor de San Andrés. Eso está, no San Andrés, pues, que eso ya está claro por parte del Tribunal de la Haya, pero hay unos callos en la zona de la plataforma continental que están en peligro en este momento todavía. Y el país no se estremece. San Andrés necesita atención, necesita cuidado. Lástima, señor gobernador, que su periodo esté terminado, porque me parece que es hora de hacer una campaña, por lo menos para que tengan un buen aeropuerto. Sí, señor. Porque lo que nos dicen sobre el aeropuerto es absolutamente deplorable. Así es, Yamit. Yo agradezco que nos ayuden en eso, porque de no tener respuesta es nuestra única industria. Nosotros dependemos 90% del turismo. Si no tenemos turismo, estamos condenados. Sí. Y el Estado le va a ser muy costoso sostenernos. Entonces, queremos por nuestra propia cuenta sostener lo que al Estado se ahorra, y si no, pues vamos a tener una crisis muy fuerte. Mañana, señor gobernador, mañana es viernes. El lunes arrancamos nuestra promoción diaria para que San Andrés tenga un aeropuerto digno. Gracias, Yamit. Y seguiremos después con nuestra isla. Gracias. Muchas gracias, gobernador. Gracias por la oportunidad. Y a ustedes, televidentes, no se olviden de nuestra isla. Gracias por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Gobierno reconoce impasse jurídico por caso de Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Opiniones divididas sobre si Márquez es desertor o disidente.
Fiscal general desconoce autoridad de comisionado de paz y dice que solo hablará con el presidente. Dura arremetida de la alcaldesa contra alias John Mechas, a quien llama desgraciado que debería estar con grillete. Rescatan secuestrados por disidencias. Capturan escoltas de unidad de protección. Se desploman proyectos privados de inversión. Cumbre de presidente Petro con parlamentarios de Estados Unidos en Cartagena. Ministro del Interior busca acuerdo político nacional sobre las reformas. San Andrés, preocupante caída del turismo. Rescate de más de 1.500 tortugas e iguanas que se hallaban en costales. Habla el gerente del Banco de la República sobre baja en la inflación. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno reconoció que está frente a un impasse jurídico para definir el tratamiento que le dará al grupo denominado Segunda Marquetalia, que encabeza alias Iván Márquez. El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que encontrarán pronto una solución al problema. Por supuesto, el gobierno enfrenta un dilema político y jurídico frente a la Segunda Marquetalia, la organización armada que conformó Iván Márquez después de su retiro de los acuerdos de paz de La Habana. Pero el ministro Alfonso Prada anunció que el gobierno le dará una salida a este dilema. Yo creo que la Segunda Marquetalia tiene una dificultad jurídica seria, que es precisamente el hecho de que algunos califican que abandonó el proceso de paz una vez se había desmovilizado y desde esa perspectiva está reincidiendo en algo que jurídicamente tiene dificultades. Yo creo que vamos a tener que superar ese impasse jurídico. Estamos estudiando los mecanismos que nos permitan jurídicamente avanzar hacia esa vía. El presidente del Congreso, Roy Barreras, opina que Iván Márquez se retiró de los acuerdos de paz porque sufrió un entrampamiento. Y creo que inclusive el gobierno norteamericano fue engañado en ese camino, porque lo que se hizo fue un montaje para simular que los entonces negociadores estaban cometiendo delitos nuevos. El presidente de la Cámara, David Racero, también considera que la Segunda Marquetalia fue objeto de una trampa. De tal manera que, que por acciones, independientemente del proceso, volvieron a las armas o no. Se debe evaluar y el gobierno tiene que tener la sabiduría, tanto lo político como lo jurídico. Una solución posible al dilema jurídico sería aplicar la ley 975 que en el gobierno de Uribe permitió la desmovilización de las llamadas autodefensas campesinas, según dijeron algunos congresistas. El jefe de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, dijo a través de una carta que se le debe reconocer estatus político a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, pese a que calificó la retoma de armas de Márquez como una decisión desafortunada e irracional. El ex jefe de las FARC en su carta señala que sabían desde el comienzo que la implementación del acuerdo no era fácil y enseguida se va a lanzar en ristre contra el gobierno del expresidente Iván Duque, al que acusó de agrupar sectores a los que obsesionaba la guerra. Esos sectores poderosos, enemigos de la paz, se cohesionaron alrededor del gobierno uribista de Iván Duque, buscando sistemáticamente el saboteo de la paz, de la implementación del acuerdo y la reactivación de la violencia. Londoño también acusa al exfiscal Néstor Humberto Martínez de enemigo de la paz y de lanzar ataques contra ella. El más perverso de esos ataques fue la operación sistemática de entrampamiento liderada por altos funcionarios del gobierno de Duque y particularmente de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Sobre su excompañero de armas en la guerrilla de las FARC, Iván Márquez, dice que es un hombre de convicciones políticas que, motivado por distintas circunstancias, abandonó el proceso de paz y así califica su decisión de retomar las armas para crear la Segunda Marquetalia. Su desafortunada e irracional decisión no solo fue un golpe a la implementación del acuerdo, sino que fue la llama que reactivó la violencia que comenzaba a mermarse. Sin embargo, Londoño dice que se le debe reconocer estatus político a la Segunda Marquetalia. El retorno de Márquez y otros a las armas no puede ser óbice, impedimento, para dar tratamiento político a la Segunda Marquetalia y demás organizaciones compuestas por exintegrantes de las extintas FARC. Concluye el ex jefe de las FARC que será la historia quien juzgue y ponga en su lugar a quienes faltaron a su palabra. Y contrario a la posición de Rodrigo Londoño, el gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca, dijo que las disidencias de Iván Márquez no pueden recibir tratamiento político. El gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, dice que habla desde la experiencia de su departamento que ha vivido la violencia, sobre todo la ejercida por la guerrilla de las FARC. Por eso advierte que a quienes desertaron del proceso, como la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, no se les puede dar un nuevo reconocimiento político.
con quienes ya el gobierno se sentó a negociar no pueden tener privilegios políticos. Debe haber un sometimiento a la justicia, un sometimiento a la vida, digamos, civil y dejar las armas. Y se queja del resurgimiento de disidencias y otras organizaciones armadas ilegales que tienen en jaque a su departamento. Disidencias de la FARC, que los comandos de frontera, que la Carolina Herrera, y entonces estamos en un limbo que no hayamos qué hacer. Las declaraciones las dio el gobernador de Caquetá en Bogotá, donde asistió a participar en la feria turística de Anato. Por su parte, el exministro Diego Molano aseguró que alias Iván Márquez debe ser tratado como desertor y no como disidente. Para el exministro de Defensa Diego Molano, un tratamiento político no debería implementarse con la segunda Marquetalia, debido a que son desertores de un acuerdo ya firmado. El acuerdo de La Habana fue la gran apuesta del gobierno del presidente Santos para lograr la paz, y a todos aquellos que no se sometieron a él, que no jugaron con las reglas, hoy van a ser premiados nuevamente. ¿Qué le vamos a decir a todos los otros grupos que quieran entrar a este proceso, que pueden seguir, que no solo son reincidentes, sino por el contrario desertores? Defendió los operativos realizados contra ese grupo armado durante el gobierno de Iván Duque. Contra ellos se desarrollaron las operaciones especialmente de narcotráfico cuando afectaban a los colombianos en las regiones como el Guaviare o como Caquetá o como en el caso de Tumaco o como en el caso de Norte de Santander. El exfuncionario aseguró que para la paz total se necesita someter a la justicia a quienes regresaron al narcotráfico. El fiscal general Francisco Barbosa desconoció la autoridad del comisionado de paz Danilo Rueda, dijo que su único interlocutor para hablar sobre las negociaciones con grupos armados es el presidente Gustavo Petro. La polémica por el levantamiento de órdenes de captura de disidencias de las FARC desencadenó una dura reacción del fiscal general en contra del comisionado de paz Danilo Rueda. Sobre lo que diga o no diga el comisionado de paz a mí me tiene completamente sin interés. Yo realmente no estoy haciendo interlocución con ningún comisionado de paz. La interlocución que yo tengo en Colombia es con el señor presidente de la República, Gustavo Petro. El presidente no puede ser, digamos, copado por un comisionado para la paz. Es que el presidente de la República es el presidente Gustavo Petro. Entonces yo creo es en la palabra de Gustavo Petro. El fiscal general también cuestionó la propuesta para la creación de una corte anticorrupción que promueven dos ONGs. Aquí no se le puede permitir a nadie que le meta una puñalada a la justicia colombiana. La justicia colombiana merece respeto y la Corte Suprema de Justicia merece respeto. Nadie puede venir aquí porque se me ocurrió traer una iniciativa para crear una sala anticorrupción como si Colombia no hubiera luchado contra la corrupción. Extranjeros que vienen a manipular los expedientes y a decirnos que no hemos podido concebir la justicia en Colombia decentemente en los últimos 200 años. Colombia es un país que se respeta. El fiscal se reunió con los magistrados de la Corte Suprema para entregar resultados en sus 3 años de gestión y posteriormente anunció que mañana dará a conocer la imputación de 16 personas vinculadas al caso Odebrecht. Duras críticas lanzó la alcaldesa Claudia López a la solicitud para levantar la orden de captura contra alias John Mechas. La alcaldesa Claudia López arremetió contra la intención del gobierno de levantar la orden de captura a Javier Alfonso Velosa, alias John Mechas, responsable del atentado al CAI Arborizadora Alta registrado el año pasado en el sur de Bogotá. Levantar mi voz de protesta de que al señor alias John Mechas de las FARC ahora le vuelvan a dar gabelas. John Mechas de las FARC deberían entregarlo con grilletes en Bogotá. Ese desgraciado mató a 2 niños en Bogotá. Salomé Rangel, de 5 años, y Daniel Duque, de 12, fueron las víctimas mortales del atentado terrorista orquestado por alias John Mechas, por lo que la alcaldesa pidió a la justicia ser implacable contra quienes incumplieron el proceso de paz. A quienes siguieron en narcotráfico, en violencia, en terrorismo, lo que deben tener es justicia, no más gabelas. Ahora pobrecitos ellos, pues que los entramparon, no. La mandataria dio las declaraciones durante la entrega de la avenida Guayacanes en el sur de Bogotá y de 400 cámaras para la policía. Una lucha frontal contra las disidencias de las FARC, anunció el comandante de las Fuerzas Militares, general Elder Giraldo. La instrucción es clara. La entregó el comandante de las Fuerzas Militares, Elder Giraldo, a la Armada de Colombia, a la Fuerza Aérea y al Ejército Nacional. Vamos a seguir la lucha frontal contra los enemigos de la sociedad colombiana, contra aquellos que persisten en el crimen,
en llevar a cabo este tipo de acciones terroristas. No vamos a parar. Aunque el compromiso es por la paz, dice el general Giraldo que seguirán los operativos en zonas donde siguen operando las disidencias de las FARC, especialmente frentes como el Carlos Patiño y la Dagoberto Ramos. Vamos a seguir insistiendo, pero también vamos a seguir persistiendo en contrarrestar todas las acciones de los violentos. Segunda Marquetalia, en coordinación con los líderes. El ejército rescató a 5 personas que estaban privadas de la libertad en poder de las disidencias de las FARC en el Meta. Tropas de la 7ª Brigada del Ejército Nacional rescataron a 5 personas que estaban secuestradas por las disidencias de las FARC en Puerto Gaitán, en el departamento del Meta. Estas personas habían sido retenidas de manera ilegal con fines extorsivos por parte de un grupo criminal que delinque en esta área de operaciones. La acción delictiva la habría perpetrado la subestructura 39 de las disidencias FARC. Las autoridades capturaron a 2 escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección, quienes, según la investigación, estaban extorsionando a un comerciante. Según la investigación, los contratistas fueron capturados en los municipios de Bello y Copacabana. La policía reveló cómo extorsionaron a un comerciante a quien le exigieron cerca de 200 millones de pesos usando su perfil como escoltas en la Unidad Nacional de Protección. Y aunque en esta publicación la UNP dijo que los capturados no usaron las camionetas y armas de la institución, la policía desmintió esta afirmación y aseguró que los escoltas sí lo hicieron. Sí, son armas que estaban de la empresa que prestaba los servicios a la UNP. Otras 5 personas fueron capturadas por el delito de extorsión en Antioquia. En Cúcuta esta noche fue activada una granada de fragmentación. La policía confirmó que tras la explosión del artefacto en una peluquería del barrio El Callejón, 8 personas resultaron heridas, 6 de ellas de gravedad. Las autoridades investigan si se trató de un cobro extorsivo. Se desploma intención de inversión en el país, así lo revela una encuesta realizada por la ANDI. Mientras que en agosto de 2022 el 47,1% de los empresarios aseguraron que las inversiones se mantenían en el país, en febrero de este año solo el 27,5% mantienen los proyectos de inversión, es decir, casi la mitad del mismo número que se registró en agosto. El 71,7% de los empresarios dicen que sus costos financieros han aumentado en forma significativa y nos hablan también de incertidumbre alrededor de las medidas que están en este momento siendo estudiadas a través de las reformas que han sido propuestas o nos hablan de incertidumbre relacionada con temas como el anuncio de la regulación que ha venido haciendo pues últimamente el gobierno y de cómo eventualmente eso pudiera afectar sus negocios. En el octavo mes de 2022, el 20,6% de los empresarios aplazaron sus inversiones. Para este año, el número de empresarios que las aplazó subió al 27,5%. Tenemos en este momento un reto grande por tratar de atraer esta inversión, por tratar de activarla, de volverla a poner en funcionamiento y ojalá de generar empleo. Estamos en el segundo mes del año, tenemos 10 meses por delante, tenemos la oportunidad justamente de poder dinamizar la inversión y dinamizar la utilización de capacidad instalada. La incertidumbre por la que atraviesa el país, según los encuestados, ha hecho que los empresarios ajustaran el monto de la inversión, mientras que ese ajuste en agosto del año anterior lo realizaron el 16,9% de los empresarios. Este año cerca del 35% de ellos se vieron obligados a realizar el ajuste. El 5,4% de los participantes descartaron proyectos de inversión en el país. Equipos de la DIAN conformados por 3 personas serán los encargados de visitar puerta a puerta a los morosos en el pago de impuestos. La DIAN iniciará a corto plazo un plan de recuperación de cartera a los colombianos morosos en el pago de impuestos como renta, IVA, consumo y patrimonio. Y lo que vamos a hacer es que vamos a visitar a algunos de ellos con funcionarios de atención al ciudadano. La Dirección de Impuestos Nacionales tiene un monto específico que busca recuperar en esta estrategia de persuasión a los deudores en todo el país, que incluye visitas personalizadas. Los deudores morosos en este momento adeudan alrededor de 12 billones de pesos. El impacto de este anuncio de la DIAN causó temor entre los contribuyentes. Sin embargo, su director envió un mensaje de tranquilidad donde expertos funcionarios asesorarán a los colombianos para que se pongan al día en sus contribuciones. Lo que no deben temer
temer es un tratamiento arbitrario, ¿sí? O sea, no vamos a hacer arbitrariedades. La operación cartera de la DIAN se iniciará a corto plazo, pero aún no hay una fecha de inicio. Los dineros el Estado los necesita con urgencia para invertirlos en infraestructura y programas sociales. En Cartagena y durante toda la tarde, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión privada con 18 congresistas de los Estados Unidos. Del encuentro solo aparece como registro esta fotografía que publicó el presidente Petro en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: me reúno con 18 congresistas de los Estados Unidos en Cartagena. Dialogamos sobre la paz en Colombia y la política antidrogas. La reunión fue propiciada por el Instituto Aspen de Colombia. El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de una disposición presidencial que prohibía que un solo contratista de la rama ejecutiva tuviera 2 o más contratos de prestación de servicios, lo cual estaba justificado en la causal de, abro comillas, ausencia de personal de planta, cierro comillas. El Consejo de Estado consideró que la presidencia excedió una facultad reglamentaria que le correspondía al Congreso. El Consejo Nacional Electoral otorgó a la representante Marlene Castillo plenos derechos para intervenir en la toma de todas las decisiones del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. La máxima autoridad electoral liquida así el enfrentamiento que tuvo la señora Marlene Castillo con el ex candidato Rodolfo Hernández, quien la marginó de la Liga. En concepto del Consejo Electoral, el partido subsiste porque ella sigue siendo representante a la Cámara, mientras Hernández renunció a su curul, por lo cual deberán permitirle participar a ella con plenos poderes en una Asamblea Nacional de la colectividad. Este jueves se presentaron bloqueos y disturbios en 2 universidades públicas de Bogotá. En la Universidad Nacional, encapuchados le prendieron fuego a los torniquetes instalados por las directivas para controlar el ingreso de estudiantes al campus. La acción violenta se registró en medio de un bloqueo sobre la calle 26 en defensa de la autonomía universitaria. De otro lado, en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, encapuchados se enfrentaron con el Escuadrón Móvil Antidisturbios. El gobernador de San Andrés y Providencia, Ever Hawkins, calificó como crítica la situación económica que está viviendo su departamento por la cancelación de más del 50% de los vuelos hacia el archipiélago. La recuperación económica de San Andrés y Providencia es crítica, según el gobernador, debido a la baja de frecuencias de aerolíneas que ya no están realizando vuelos a ese departamento insular. 33 vuelos diariamente nos visitaban y desde octubre empezaron a cancelar. Ahora tenemos 15 vuelos. A veces tenemos 16 dependiendo si es un fin de semana, pues las aerolíneas se arriesgan a aumentar los vuelos. Dice el gobernador que la pérdida de turistas día a día es mayor. Eso nos está causando de que más de 3.600 turistas no lleguen diario a San Andrés, teniendo un impacto fiscal de no solucionar, podríamos perder más de 70.000 millones este año por la baja de las frecuencias. Le pide al gobierno crear tarifas especiales para la gasolina, debido a que con el incremento del IVA tienen sobrecostos de cerca del 45% los tiquetes. El gobierno busca un acuerdo nacional con las bancadas de gobierno, las independientes y las de oposición para tramitar las reformas sociales. Eso fue lo que aseguró el ministro del Interior, Alfonso Prada. Pero el Estado tiene que... No habrá imposiciones con las reformas y por invitación del presidente Gustavo Petro, el gobierno buscará el más amplio consenso posible para las reformas sociales, como la de la salud. Es el anuncio del ministro del Interior. Yo creo que sí se necesita para superar la polarización, para superar muchas de las dificultades que tenemos en los frentes sociales, económicos, en fin. El presidente ha propuesto permanentemente avanzar hacia un acuerdo nacional que involucre los diferentes sectores políticos, sociales del país. Nosotros hicimos una gran convocatoria en la campaña y el presidente la mantiene. Recordó que el presidente Petro se ha reunido con los expresidentes y por su parte él está convocando a las bancadas para lograr más acuerdos. Básicamente convocando alrededor de argumentos, de tesis, de proyectos que nos ayuden con sus mayorías en el Congreso, con su opinión pública, a construir todos estos instrumentos que necesita el gobierno del cambio. El presidente Petro se reunirá el lunes con los liberales y ha invitado a un diálogo a la bancada del Centro Democrático, afirmó el ministro Prada. En Cali, una empresa prestadora de servicios de salud fue víctima de hackeo.
La empresa social del Estado Norte, que brinda servicios de salud a 30.000 personas del régimen subsidiado, sufrió un ataque cibernético que impide el proceso de archivo de urgencias, citas virtuales, telefónicas y el monitoreo que realizan en el área administrativa a los pacientes. Cuando los ingenieros empiezan a revisar el servidor, se dan cuenta que el servidor ha tenido un ataque, nos han encriptado la información del servidor número 4 con contraseñas y nos dejan un mensaje pidiendo rescate por la información. Los usuarios tendrán que agendar su cita presencialmente, mientras que la entidad habilita un plan de contingencia para no suspender la atención y aseguró que los datos personales, como las historias clínicas, están protegidos. Hay alerta en la localidad Kennedy de Bogotá. Habitantes y comerciantes denuncian estar bajo amenazas del tren de Aragua. 48 horas que te estoy dando para que reúnas 50 palos. Sí, pero yo no tengo todo ese dinero, pa. Llamadas intimidantes de presuntos integrantes del tren de Aragua tienen atemorizados a los comerciantes de la localidad de Kennedy. Nos están pidiendo un monto entre 50, 70, 100 millones de pesos. Se hacen pasar o se hacen llamar del tren de Aragua. En este momento van más de 10 locales afectados. Cámaras de seguridad han captado atentados contra locales que se han negado a pagar millonarias vacunas. Hay un equipo especial de la Policía Nacional, del Gaula, de la SIJIN, de la Inteligencia. Sí, puede ser el tren de Aragua, más bien delincuencia común. Delincuencia común que utiliza esa marca precisamente para generar zozobra e intimidación. Pero no solo el comercio es blanco de amenazas, también conjuntos residenciales, donde llegaron estos panfletos firmados por el tren de Aragua. ¿Qué pasó anoche? Al parecer se le hicieron unos disparos a los vigilantes que tenemos en la cubierta. En el panfleto lo que se menciona es tren de Aragua, amenaza a la administración, amenaza con atentar contra el agua, amenaza con atentar con los carros y con los ascensores, estallar una granada a los ascensores. Los residentes ya empezaron a desocupar apartamentos. En Antioquia falleció una joven promesa del ciclismo, quien en plena competencia colisionó contra una ambulancia. Jerónimo Jaramillo Berrocal sufrió un accidente durante la segunda etapa de la 18ª Clásica Ciclística Ciudad Santiago de Arma. Según la investigación, el deportista que soñaba con entregarle la medalla de la victoria a su familia se estrelló contra una ambulancia cerca a la meta en el municipio de Puerto Triunfo. Cabe aclarar que no es de la organización, es de Puerto Triunfo, el cual no está autorizado por la organización para hacer su trámite entre Puerto Triunfo y Medellín. Según la investigación, el joven de 16 años que pertenecía al equipo Itaca Covelén fue trasladado al hospital de Puerto Boyacá y luego a la clínica Sommer, donde murió. La Policía de Carabineros y Medio Ambiente rescató más de 1.500 tortugas e iguanas. El operativo se desarrolló en el municipio de Córdoba, en el departamento de Bolívar, donde las autoridades encontraron en pésimas condiciones las especies que al parecer pretendían comercializar. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el despliegue de misiles hipersónicos y de armamento nuclear. Una poderosa tormenta invernal en Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados, fuertes nevadas y miles de hogares sin electricidad. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. En un discurso con motivo de la festividad del Defensor de la Patria y un día antes del primer aniversario de la invasión de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que Rusia mantendrá una mayor atención en el aumento de sus fuerzas nucleares, manifestando la instalación de los nuevos misiles intercontinentales pesados Sarmat. Asimismo, elevó el tono y amenaza a Occidente con armas por tierra, mar y aire. Estados Unidos, desde el litoral oeste hasta la región de los Grandes Lagos, está siendo azotada con nevadas que pueden alcanzar hasta 60 centímetros y que ya han llevado a cancelar miles de vuelos e interrumpir el suministro eléctrico de 1 millar de hogares. Hay alerta máxima en Sudamérica por los casos confirmados de gripe aviar. Las autoridades de Argentina ratificaron los primeros 8 casos de influenza aviar H5 en aves silvestres y de traspatio, o sea, criadas en entornos domésticos. Mientras que en Ecuador se confirmó un caso en una niña de 9 años en la provincia de Bolívar, quien se habría infectado por un contacto directo con aves que tenían la gripe aviar.
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, espera que la inflación empiece a ceder a partir del segundo semestre del año. El Foro de Perspectivas Económicas organizado por Valor Analytic y El Colombiano analizó el estado de la política monetaria y fiscal y lo que viene para 2023. El Banco de la República confía en un descenso de la inflación, sobre todo a partir del segundo semestre del año. Hoy el índice de precios está en 13,2% y podría bajar al cierre del año a 8,5%. Va a permitir que la inflación empiece a reaccionar de manera pronta. Para el gerente, de la caída de la inflación depende mejorar las cifras de crecimiento económico, al entenderse que una menor inflación genera reducción en las tasas de interés. Si logramos volver a tasas de inflación del 3%, alrededor del 3%, relativamente estable, las tasas van a volver a bajar. ¿Qué costo tienen en el corto plazo? Que tenemos que subirla fuertemente, tenemos que ajustar y tenemos que hacer que la economía vuelva hacia niveles razonables. El banco ve con buenos ojos la eliminación de subsidios en los combustibles para reducir el déficit fiscal. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, advierte que la reforma laboral propuesta por el gobierno va en contravía de la generación de empleo. Desde FENALCO se advierte que propuestas como reducir la jornada diurna, alzas en las horas extras y recargos los fines de semana ponen en riesgo la estabilidad del aparato productivo. Creemos que no es una reforma que estimule la generación de empleo, sino que por el contrario puede reducir el empleo en Colombia. Y fundamentalmente esto está basado en los altísimos costos laborales que tendrían las empresas de prosperar la reforma y de ser aprobada por el Congreso. El dirigente lanzó un mensaje al Congreso de la República para que sea sensato a la hora de aprobar las reformas que está proponiendo el gobierno. Esperamos que sean tenidas en cuenta, es decir, que no solamente nos escuchen, porque hay apertura para escuchar a los gremios, pero no necesariamente somos tenidos en cuenta en las decisiones. Este viernes se dará un encuentro entre la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. La Comisión de Regulación de Energía y Gas alerta al gobierno sobre las implicaciones que traería cambiar las reglas del juego en el sistema eléctrico. Nuevamente la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y esta vez con un documento de 29 páginas, advierte al gobierno que cualquier tipo de decisión sobre el sistema eléctrico puede poner en riesgo el suministro de energía del país. Llama la atención en mantener la discusión basada en temas técnicos, respetando las competencias de regulación en todos los eslabones de la cadena. Se muestra un resultado positivo después de la Ley 142 de 1994, el cual ha logrado garantizar abastecimiento de energía en el territorio nacional, corrigiendo los errores que generaron el apagón del 91. La CREC buscará un encuentro de tipo técnico con los actores de energía y el gobierno nacional. Gremios del sector energético pidieron claridad al gobierno sobre las propuestas del sector incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Frente al pronunciamiento del presidente Gustavo Petro de democratizar la energía, los gremios del sector señalan que la regulación actual permite esta figura, que incluso varias empresas o comunidades lo implementan para su autogeneración. Se reconoce que debe fortalecerse esta política. El usuario se empodere aún más, participe activamente en el sistema y participe desde la generación de su propia energía y poder vender esos excedentes que pueda tener en algún momento. Se destaca el trabajo en materia de generación. Tenemos que seguir impulsando la transición energética. Lo que yo no creo es que podamos decir que el sector funciona mal porque tiene operadores grandes, porque es que se requiere tener operadores grandes e inversiones intensivas en capital para garantizar la seguridad energética. Los gremios insisten en mensajes claros por parte del gobierno. Ganaderos dicen que ya tienen listas 300.000 hectáreas de tierra para vendérselas al gobierno nacional de manera que sirvan para la reforma agraria. Según Gerardo Vega, gerente de la Agencia Nacional de Tierras, Fedegan sigue de facilitador en la recepción de terrenos, pues a la fecha hay cerca de 300.000 hectáreas ofertadas en los 500 municipios priorizados para cumplir con los acuerdos de tierra que propuso el gobierno. En Córdoba hay 53.000 familias solicitando tierras. El gobierno manifiesta en cabeza de la Agencia Nacional que tenemos el dinero y la disposición a hacer compra rápida de los predios para hacer la reforma agraria. Las declaraciones fueron entregadas en la reunión que se realizó en Montería entre la Agencia Nacional de Tierras y los ganaderos de la costa caribe. La Fundación Grupo Social abrió hoy una convocatoria para apoyar a pequeños y medianos empresarios con créditos a bajos intereses hasta por 500 millones de pesos y asesoría para mejorar bienes de producción y aumentar el empleo.
La Fundación Grupo Social está buscando empresas medianas y pequeñas que estén constituidas desde hace más de 2 años y que requieran acompañamiento económico para crecer. Lo que hacemos es apoyarlos para que puedan organizar sus empresas, para que puedan adquirir la maquinaria o adquirir las certificaciones que necesitan y de esa manera lograr un mejor acceso al mercado. El objetivo es crear cada día más puestos de trabajo. En Colombia, gran parte del empleo lo crean las pequeñas empresas, pero hay mucha informalidad también en ese empleo. Nuestra apuesta y nuestro objetivo es lograr que esas empresas crezcan y sean sostenibles y que cada vez puedan tener mejores condiciones para sus empleados. Las empresas que busquen recursos y asesoría para crecer pueden inscribirse en esta página web www.empresasmas.com.co. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,39% a 1.192 puntos. La acción de Cemex fue la que más subió, con una valorización de 9,78% a 4.501 pesos. La acción del grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 8,09% a 500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 23.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,94% a 2.581 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.853 pesos con 90 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.470 pesos y la venden en 4.550 pesos. Un euro cuesta 5.148 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.93. El azúcar se transó en 21,65 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $75.65. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.41. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.581 pesos.